La etnografía es un enfoque teórico y metodológico que implica describir los fenómenos sociales a través de un acercamiento a los lugares donde ocurren y a las personas que lo viven. Lo que buscábamos era el análisis que hacen las propias adolescentes en base a su propia experiencia. Ese análisis que ellas hacen, sumado a los testimonios de la propia vivencia y el significado que ellas dan a toda esa experiencia, consideramos que podía ayudarnos a entender de una manera mucho más profunda tanto la ocurrencia del fenómeno como las consecuencias o las implicaciones del mismo. Para el trabajo de campo de esta investigación fuimos a los lugares donde podríamos encontrarnos con adolescentes embarazadas y madres, en diferentes contextos sociales, en Colón, en las comarcas indígenas y también en la ciudad de Panamá, en centros de salud, en escuelas y en centros de atención a embarazadas. Queríamos conocer la diversidad de experiencias que ellas podían representar a partir de esas diversas condiciones sociales y de esos lugares diferentes. En cada uno de los 5 lugares donde hicimos el trabajo de campo realizamos un grupo focal en el que planteábamos 2 actividades. Primero, un reconocimiento de la tipología de casos de adolescentes embarazadas que tienen lugar en el país. Hicimos un autodiagnóstico, es decir, ellas mismas, en base a su propia historia y en base a los casos que ellas iban construyendo, hacían un análisis de causas y consecuencias a través del árbol de problemas. Más allá de los grupos focales, realizamos entrevistas testimoniales, entrevistas en las que ellas contaban su propia historia. Dentro de los resultados de esta investigación yo destacaría lo que podemos extraer como causas del embarazo en la adolescencia, entre ellas las barreras para cuidarse, que tienen que ver con la falta de información sexual y reproductiva, pero también con el acceso y con el uso de los métodos anticonceptivos. Mi mamá me preguntó también, ¿tú nunca pensaste cuidarte? Yo le digo, sí. Yo llegué a la clínica y la misma persona, la ginecóloga, me dijo, tiene que ser tu mamá y tu papá que te traigan. Por otro lado, también aquellas adolescentes que se quedan embarazadas fruto de una violación o una situación de abuso sexual que puede ocurrir además en el contexto de su propio hogar, pero también aquellas adolescentes que deciden convertirse en madres o que tienen en su proyecto vital unirse y convertirse en madres muy particularmente por un contexto en el que viven que las empuja a tener este deseo. Le importaba yo estando con mi pareja, no con mi mamá, ni con, o sea, no me prestaban como atención y yo buscaba esa atención en mi pareja. En relación a las causas, comprobamos cómo existen contextos marcados por el abandono, la desprotección o la pobreza. Muchas de ellas nos cuentan problemas que tenían para asistir regularmente a la escuela. Algunas tenían responsabilidades familiares que les impedían ir a la escuela de una manera regular, o problemas económicos que les impedían acceder a recursos básicos para poder ir a la escuela. No dejaban que prestaran la calculadora, yo le pedía al profesor si tenía y me decía que tenía que comprar la mía. Y eso estaba creo que entre los $10. Y mi mamá me decía que ella no iba a gastar en eso. Uno de los asuntos más reveladores de este estudio fue comprobar cómo las adolescentes embarazadas son fruto de mucho estigma, discriminación y violencia. Violencias de muchos tipos que además ocurren en diferentes contextos. Para empezar en la propia casa, pero también en el contexto público y muy específicamente en instituciones de educación o instituciones de salud. Ciertamente las adolescentes tienen más riesgos en un embarazo, pero son a las que peor se les trata. No solamente ya de por sí por ser mujeres en el ámbito reproductivo se les trata bruscamente, sino que también por ser menores. Yo sentí como que al salir al hospital como que ya libre, ya no quiero volver más al hospital. Yo salí de ahí llorando. Yo le dije, no vengo más, yo no vuelvo a atenderme aquí más. Estos resultados nos permiten cuestionar que las consecuencias negativas del embarazo en la adolescencia estén vinculadas solo al embarazo en sí y nos permiten observar cómo las condiciones persistentes que no fueron atendidas y el trato que reciben las embarazadas tienen muchísimo que ver con que ocurran esas consecuencias o que estas consecuencias sean finalmente negativas para ellas. No me daban ganas de ir porque sí sentía rechazo de los compañeros, de los profesores.
Incluso también en los buses cuando iba no me dejaban subir porque decían que eso era mala influencia, que no tenía que ir a la escuela porque estaba manchando el nombre de la institución con el uniforme y por mi embarazo. Me retuvo ahí para no ir a la escuela porque yo escuché lo que decían escuché lo que decían a otras niñas también y yo como que no. Toda esa experiencia de discriminación determina que ellas tomen decisiones que en un momento dado pueden ser decisiones que las colocan en situación de mucha vulnerabilidad o riesgo. Por ejemplo, que tomen la decisión de abandonar la escuela porque no se sienten bienvenidas, porque no se sienten bien tratadas por la comunidad educativa, o que decidan no ir a los controles de salud porque sienten que los profesionales de salud las están cuestionando, las están regañando y las están castigando por haberse quedado embarazadas. Problematizar el tema a partir de los testimonios y el análisis que ellas mismas hacen permite comprobar que existen dimensiones hasta ahora ocultas en el discurso, digamos, dominante sobre el tema en el país. Los resultados de este estudio muestran que cuando decimos que las adolescentes que se quedaron embarazadas perdieron oportunidades en los estudios o perdieron oportunidades de salir de la pobreza, estamos dando por hecho que tenían o contaban con esas oportunidades antes de quedarse embarazadas. Los testimonios de ellas muestran que en muchos casos no contaban con esas oportunidades, con lo cual el embarazo en la adolescencia viene solo a sumar a problemas preexistentes un problema más. El embarazo en la adolescencia nos habla de problemas muy grandes y estructurales en el país. Nos habla no solo de la falta de educación en sexualidad y reproducción para los y las adolescentes, sino también nos habla de problemas que tienen que ver con no tener asegurado el derecho a la educación o el derecho a la salud, nos habla de las desigualdades socioeconómicas, de la pobreza y de las pocas oportunidades que tienen determinados colectivos sociales de salir de ella, pero también nos habla de las desigualdades entre los hombres y las mujeres y de la violencia de género. Necesitamos ese tipo de políticas para reducir el número de embarazos en la adolescencia en el país.